de hoy, solo les estoy dando una base, ¿ya? Bien, a ver, voy a ver si funciona esto. Vamos a comenzar entonces a partir de este momento. Bien, ahora sí. Bien, vamos a hablar entonces de examen físico, a ver si entran. Vamos a hablar de examen físico en semiología cardiovascular. Y vamos a ver algunas patologías, los cuales pues van a tener una clínica característica y ustedes tienen que saberlo para diagnosticar o deducir algún diagnóstico, ¿no? En caso de que ponga un caso clínico. Bien, esto de aquí de motivo de consulta creo que ya vendría a ser un poco repetitivo porque ya les habló el otro auxiliar, les habló de la disnea, de las palpitaciones, del dolor torácico, de la cianosis. Por ejemplo, si hay una cianosis, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Una insuficiencia cardíaca de izquierda o derecha? Si fuera cardíaco, si ven una cianosis, qué sé yo, periférica o central, periférica, digamos, ¿qué piensan? ¿Insuficiencia derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda, ¿Por qué? porque no hay una buena contracción ventricular y no está llegando oxígeno a las partes del cuerpo. Ya, a ver, vamos a desglosar un poco de insuficiencia cardíaca izquierda-derecha para que vean la diferencia, ¿ya? Este, para que se les quede claro cuál es la diferencia entre esas dos, porque hay una diferencia importante y la que más me produce clínica o la que más me produce signos que yo pueda ver es la insuficiencia cardíaca derecha, porque se caracteriza por congestión venosa. Y cianosis, como me dijeron, insuficiencia cardíaca izquierda, sí, puede haber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca izquierda se produce como complicación un edema agudo de pulmón. Y eso, si se cronifica, pues me va a producir cianosis. ¿Ya? Ahorita vamos a ver una tablita para diferenciarlo de eso y explicar algunas cosas para que lo entiendan. Bien, después tenemos el edema, que puede ser bilateral. Ustedes saben que el edema en miembros inferiores, ¿qué es lo que uno tiene que diferenciar, ¿no? Si es cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? El cardiogénico se caracteriza ¿por qué? Porque aparece en las noches, ¿no? Entonces, también puede haber disnea incluso. Cuando es de causa cardíaca, puede aparecer sobre todo en las noches. Pero los edemas tienen múltiples causas, ¿bien? Y síncope también, que es la pérdida brusca de la conciencia, con recuperación completa más frecuente eh, por arritmia, ¿no? Como dice aquí. Bien, aquí está, miren, la disnea de origen cardíaco. Tenemos la disnea de esfuerzo, a ver, disnea de esfuerzo, disnea de cúbito, ortopnea, trepopnea. Esto ya les hablo, a ver, alguien que me diga qué es ortopnea y qué es trepopnea. Ortopnea es el paciente que tiene dificultad respiratoria al decúbito supino y trepopnea era el que estaba sentado, tenía que acostarse. No, trepopnea era el de lado. De cúbito lateral, ¿no? Ya sea izquierdo o derecho. Sí. Bien, bien. Eh, la disnea permanente, respiración de Cheyne-Stokes y el asma cardíaca. La parte cardíaca eh, siempre va a estar relacionado con la parte pulmonar, ¿bien? Entonces, tienen que descartar siempre una causa pulmonar cuando ven alguna clínica cardíaca, ¿ya? Por ejemplo, esa cianosis, le dije, ¿no? Le dije si fuera cardíaco, ¿en qué pensarían? Pero no necesariamente puede ser iniciado por una insuficiencia cardíaca, puede ser iniciado por una complicación de origen pulmonar también. Entonces tienen que descartar si es pulmonar, ¿ya? Generalmente esos dos sistemas son los que van a producir cianosis o disnea también, ¿ya? Este dolor precordial también, que se caracteriza en no cardiogénico
psicogénico, con padecimiento no primitivo y con causas vasculares no cardíacas. Y también con padecimiento cardíaco primitivo. Ya. Aquí lo que ustedes tienen que recordar es aquí el dolor precordial psicogénico, que como dicen, ¿no? Es psicogénico, o sea, es algo que es más mental, ¿no? No es algo real. Y como dice aquí, es más frecuente en mujeres con estrés psíquico. O sea, es decir, cuando digo que es mental, es que no hay una alteración estructural cardíaca, ¿ya? Es más que todo por estrés psíquico o incluso cuando entran en pánico también podría ser. ¿Eh? Entonces, como dice acá, son llamados falsos cardíacos por su gran similitud al de una angina, que se ven en las neurosis vasculares. Entonces, neurosis vascular es lo mismo que decir, ¿no? Que una causa psicogénica o psíquica, ¿ya? Pero son producidas por tres síntomas fundamentales diferenciales. Y aquí menciona a los otros tres. ¿Bien? No es algo que tenga que memorizar. No he visto preguntas tantas de dolor precordial. Lo más importante está en la parte de abajo. Ya. Esto, la angina de pecho. ¿Cuál es la causa principal de una angina de pecho? Algo básico, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de una angina de pecho? Aterosclerosis. Puede ser una Ya, obstrucción. un Isquemia, vasoespasmo. sí. Exactamente. Puede ser un vasoespasmo, pero un vasoespasmo, ¿por qué puede estar producido? Puede ser producido por el uso de drogas, ¿no? Como la cocaína o algunas otras sustancias nocivas para el cuerpo. Eso puede producir un vasoespasmo, pero esa no es la causa principal. La causa principal es, como dijo su compañera, es la isquemia. ¿Y cuál es la causa que produce isquemia? ¿Qué pasa antes de la isquemia? Lo que dijo su otra compañera, la aterosclerosis, ya. Pero la aterosclerosis se complica y me produce taponamiento, ¿no? Y me va a producir un trombo que va a viajar, puede viajar por la circulación coronaria y tapar la arteria con menor diámetro o la que se ajuste al diámetro del trombo. Y ¡pum! Cabalito, va a tapar esa arteria y me va a producir la isquemia. Y la isquemia, ¿qué me produce la isquemia? Ustedes saben que a nivel celular hay dos tipos de respiraciones, ¿no? Aeróbica y anaeróbica. Aeróbica, pues con utilización de oxígeno. Y anaeróbica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la respiración celular anaeróbica? ¿Qué ácido se acumula? Ácido láctico. Plástico. Excelente. Y ese ácido láctico se va a acumular y me va a producir consecuentemente necrosis. Primero isquemia, luego necrosis. Bien. Entonces, la causa principal es la isquemia. Bien. Entonces, eso. Entonces, en la angina de pecho veremos la mano en garra por el dolor en la área de corbata, manubrio del esternón, zona superior epigástrica. Siempre en la línea media, irradiada a zonas como el brazo izquierdo, cuello y zona de la cara. Bien. Esto va a depender de la causa, ¿no? Si fuera un infarto o de miocardio, pues tienen que ver si se irradia al cuello, al, a la parte interna del brazo izquierdo, o incluso puede ir a la parte de la espalda, ¿no? La parte dorsal, ¿ya? Eso, pero generalmente en personas ancianas y confunde un poco el diagnóstico, ¿no? Pero para eso hay que hacer una buena historia clínica, que es lo que vieron en la primera disertación. Bien. Entonces, signo de angina, siempre menor a 5 a 15 minutos. Esto va a depender. Ustedes saben que hay anginas inestables y estables, ¿no? Las estables son las que ceden al reposo y las inestables
¿Cuánto tardan en ceder? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuándo ustedes consideran una ¿Pocos angina minutos? inestable? ¿Cómo? 20. Mayor a 20 minutos. Excelente. Mayor a 20 minutos. Se considera una angina inestable. Pero aquí dice, no, siempre menor a 5 a 15 minutos. Eso hace referencia al promedio, ¿no? O sea, el tiempo promedio que llegan a durar este tipo de dolor precordial. Bien. Ahora, continuando, dolor por infarto agudo de miocardio. Recuerde que el infarto vendría a ser la causa principal. Bien. Es un dolor más intenso, dura más de 20 minutos. Entonces, ¿qué me produce? ¿Una angina estable o inestable? Inestable. Inestable. Estable, ¿no? Dolor parecido a la angina, pero se acompaña de reacción del sistema neurovegetativo con náuseas, diaforesis, debilidad generalizada, el paciente está desesperado, ¿no? Por eso dice que siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial entre un infarto de miocardio y el pánico, porque cuenta con la misma sintomatología que un infarto de miocardio. Bien, entonces tienen que saber diferenciarlo. Y una forma de diferenciarlo es la diaforesis. La diaforesis, por ejemplo, ¿qué es la diaforesis? Es la sudoración fría. Cuando es por pánico, no es fría la sudoración. ¿Bien? Pero igual, siempre se tiene que ir rápidamente al cardiólogo y hacer su respectivo electro, que es lo primero, ¿no? Bien. Palpitaciones, que son sensaciones de latido cardíaco que se perciben como si el corazón estuviera latiendo con violencia o acelerado. Pueden sentirse en el pecho, la garganta o el cuello. Bien, obviamente principalmente en el pecho, ¿no? Y se describen como palpitaciones aisladas o sensación de latido precordial único, es característica de las extrasístoles con pausas extrasistólicas. Eh, ¿Se puede dar cuenta uno? Sí, pero lo malo es que es como que, digamos, yo a veces siento ese latido fuerte. Póngale una vez al mes o una vez cada 2 meses. Es decir, que es difícil darse cuenta realmente si puede ser una extrasístole, porque hay situaciones en las que sí se puede simular o pueden producir palpitaciones aisladas, pero que no necesariamente son extrasístoles. Bien. Pero generalmente esto tiene que verse a detalle en personas adultas. En los jóvenes es menos probable, porque ya les dije, salvo de que fuera una cardiopatía congénita. También tenemos las palpitaciones en salvas o latido precordial persistente. Este vendría a ser el que más ustedes tendrían que tomar atención porque se va a notar más, ¿no? No va a poder, no sé si aguantar mucho, pero se puede evidenciar mejor y uno se va a preocupar más, ¿no? Cuando es persistente. Puede ser de comienzo y terminación brusca, como en la taquicardia paroxística o en el aleteo fibrilación auricular. Bien, entonces el más grave aquí son las palpitaciones en salvo. Bien, esto se observa en las siguientes circunstancias. En sujetos normales, ahí está. Miren, emociones, ejercicio. Entonces, por eso cuando vos le digo, cuando son palpitaciones aisladas, es un poco difícil darse cuenta si puede ser un extrasístole, porque miren, puede darse por emociones o ejercicio. Y también en neurosis cardiovascular. Cualquiera la neurosis cardiovascular. Era algo psíquico, ¿no? Entonces, no es algo real, no es algo que demuestre alguna alteración estructural cardíaca. Entonces, ¿qué más? En la mayoría de las lesiones valvulares miocárdicas, ahí está, aquí ya sí. Y en lesiones valvulares miocárdicas, claro que sí. Y en múltiples procesos no cardíacos como hipertiroidismo y climaterio. En el hipertiroidismo, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la función de la hormona tiroidea? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la función de la hormona tiroidea?
sea, con eso ya ustedes deducen por qué sí en el hipertiroidismo puede aparecer palpitaciones. Es la encargada del calcio. Aumenta el metabolismo. Esa Secretaria es la T3 función. y T4. ¿Cómo? ¿Qué dijo la última compañera? No la escuché bien. Secretar T3 y T4. Ya, está bien todo lo que me dijeron. Pero la función principal que ustedes siempre tienen que tener en mente es aumento del metabolismo celular. Entonces, con eso me doy cuenta de que a nivel cardíaco, ¿qué es lo que va a producir? Mayor contracción, entonces va a haber una hiperexcitación cardíaca que puede simular palpitaciones, sí. ¿Por qué? Porque va a aumentar la fuerza de contracción y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bien. Ahora, síncope y lipotimia son el estado más o menos duradero de isquemia encefálica, ya sea por causa cardíaca o vascular periférica. Y la lipotimia de Mayo consiste en la obnubilación de la conciencia, ¿no? Esta palabrita obnubilación, ustedes recordarán que es una de las formas en las que podemos rellenar nuestra historia clínica, ¿no? Cuando se evalúa el estado de conciencia, que puede culminar con la caída al suelo. Eso va a depender de cómo está tu paciente. Entonces, continuando con el síncope, esto implica la pérdida completa de la conciencia con caída del enfermo, el pulso y los ruidos cardíacos faltan por completo. El síncope suele ser pasajero, pero puede persistir y provocar la muerte. Bien, entonces en el síncope, ¿qué es lo que ustedes van a evidenciar? Puede haber una ausencia del pulso, ¿no? Que es lo primero que van a ver. Eso van a ver más en la parte práctica, ¿no? Cuando vean reanimación cardiopulmonar, ¿no? Solamente ya lo han visto. ¿Cuáles son las causas de síncope o lipotimia? Shock emocionales, hipersensibilidad al seno carotidio, traumatismos accidentales, cambio de postura, aviadores, tos y micción. Bien, ¿no? Rápido. Síncope cardiogénico, también llamado colapso o shock, a causa de una pérdida progresiva del volumen circulatorio. Bien, ¿en qué casos se puede ver? En fibrilación ventricular, bloqueo auriculoventricular, taquicardia, taponamiento cardíaco, estenosis, aórtica congénita de pecho, bradicardia sinusal extrema y un infarto, ¿no? Cuando se presentan estas situaciones, pues se va a poder producir un síncope de origen cardiogénico. Y es producido por hipovolemia, deshidratación y hay hipotensión extrema, que pues se puede también ver oliguria y anuria. Bien, estos son simplemente ejemplos. ¿Ya? Bien, edema cardiogénico, esto vamos a pasarlo, hay otras partes más importantes. No quiero quedarme en esto. A ver, vamos a saltarnos aquí, examen físico. ¿Ya? Examen físico. Ya sabemos que en el examen físico tenemos la inspección, donde vendría a ser la valoración visual, ¿no? Entonces, de la semiología cardiovascular y se tiene que evaluar signos y síntomas y sospechar alguna patología cardíaca, ¿no? Todo lo que vieron hasta ahora. Entonces, a primera vista, ¿qué es lo que se evalúa? Puede ser la forma del tórax, las facies, lesiones primarias y secundarias de la piel, la presencia de edemas, ¿bien? Y también la postura y actitud del paciente. ¿Qué más? Miren, presencia de ingurgitación. La ingurgitación yugular, ¿en qué insuficiencia cardíaca se produce? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca hay congestión venosa. El pulso, ¿no? También hay varios lugares donde podemos valorar el pulso. Palpitaciones, disnea, citis. La citis también es en insuficiencia cardíaca
derecha. Todo lo que implica edematización es insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Y todos y otras más características nos ayudan a realizar un diagnóstico presuntivo. Bien. ¿Qué más? La actitud y postura ya saben, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda, existe la ortopnea y también, a ver un ratito, en la valvopatía tricúspide no existe la ortopnea, ¿no? Entonces esa es una de las diferencias que ustedes pueden utilizar para el diagnóstico. Entonces puede haber ascitis, pero ¿por qué en la válvula tricúspide estamos hablando del lado derecho o izquierdo del corazón? Derecho. Derecho, ¿no? Entonces ya les dije, cualquier afección del lado derecho, ya hablamos de congestión venosa, de edematización. Entonces aquí lo menciona todo, mira, ascitis, irritación de las venas, edema intenso, y el sujeto puede dormir echado incluso sin almohada, dice ausencia de disnea paroxística. Entonces, ¿qué es lo principal de la afección del lado derecho del corazón? Son los edemas y la congestión venosa. Eso tiene que tener en mente. Y dice el sujeto puede dormir echado incluso sin almohada. Esto pasa contrario. O sea, ¿dónde el sujeto le cuesta dormir más? En insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Arribita está también. En la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahí está. Ahí es donde hay mayor disnea. Y es lo que le mencionaba al principio y su compañero dijo, ¿no? Así que está muy bien. La disnea es sobre todo en la insuficiencia cardíaca izquierda. Después tenemos, miren, la pericarditis con derrame, que no es más que la inflamación del pericardio y acumulación de líquido. En esta hay posición maometana o llamado el signo de la plegaria maometana. Ya, algo que ustedes tienen que saber es que la pericarditis con derrame es una causa de esa posición maometana, que es una posición flexionada, contrayendo los músculos del abdomen, pero no solo se presentan en esta pericarditis con derrame, sino también se presenta en la pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces tienen que diferenciar y hacer descarte. Y después, miren, tenemos el síndrome de Pick, que es una pericarditis también de tipo exudativa. Entonces, cuando ustedes leen esta palabrita exudativa, ¿qué se les viene a la mente? Exudativa. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Se les viene a la mente alguna infección? Sí, ¿Por qué? ¿Qué pasa en la exudativa? ¿Qué ves? ¿Qué tipo de líquido? ¿Rica en proteína? ¿Pobre en proteína? con proteínas. La proteína porque va a ser un Oxidado. oxidado. Exactamente. Bien. Lo contrario de exudativa es trasudado, ¿no? Que es diferente. ¿Ya? El trasudado es más, es como que es transparente, ¿no? La exudativa puede tener un color muy diferente, depende de la causa, generalmente bacteriana o viral. Entonces, en el síndrome de Pick hay una pericarditis exudativa más cirrosis hepática, atípica más ascitis con anasarca. ¿Qué es la anasarca? Y edema Edema generalizado. Generalizado. Una inflamación baja. La anasarca implica todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? A ver, no les escuché bien a todos. ¿Qué es anasarca para ustedes? es el edema generalizado en todo el cuerpo. Exactamente. Bien. Es que hablaron al mismo tiempo y no pude entender bien. Ya, aquí está la lista diferencial de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Oh, Y sí, tengo ustedes una tienen, pregunta. ¿sí? En la posición de la mahometana indicó que ocurría aparte de la pericarditis con derrame que ocurría en otra patología. ¿Era pancreatitis o apendicitis? Disculpe. Pancreatitis aguda. Ya, gracias.
Ok. Bien. Insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Antes de que lean o veamos cada uno de estos, ¿cuál es la diferencia principal que les he dicho? La insuficiencia cardíaca derecha se caracteriza por edematización y congestión venosa, y es la derecha, ¿no? Y es la que me va a producir mayor signo visible, o sea que yo voy a poder ver. A diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cuál es su síntoma principal? La ortopnea. La ortopnea, ¿no? O la disnea paroxística también. O sea, la disnea, ¿ya? En resumen, la disnea. Bien. Y bueno, ahora vamos analizando cada uno de estos. Empecemos con la izquierda. Hay ortopnea, uso de la musculatura accesoria en caso de que haya crisis, estertores crepitantes. ¿Por qué estertores crepitantes? ¿Quién me dice? Tienen que saber por qué. Por el edema agudo de pulmón. Exactamente. ¿Y qué indican los estertores crepitantes? Indican una, a ver, aquí tenemos un alveolo. No sé si se ve este color, pero a ver, ya. Digamos, este es el alveolo, ¿no? Los estertores crepitantes son causados por el edema agudo de pulmón. Pero, ¿qué pasa para que vos escuches esos estertores? Hay acumulación de ese espacio alveolar. Entonces, como pueden ver, el alveolo está lleno de líquido por el edema agudo de pulmón. Y al ocultar esa situación que ven aquí, es la que me va a producir los estertores crepitantes. ¿Bien? Entonces, esa es la explicación más sencilla que les puedo dar. Y la diaforesis. La diaforesis también aquí está. Era una sudoración fría, le dije, ¿no? Anorexia, disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, cianosis, está también, cianosis, oliguria y edema agudo de pulmón, que es lo que les mencioné. Bien, sí, claro, lo que les acabo de decir. Y en el lado derecho, miren, están todos los edemas y la congestión venosa. Hepatomegalia, ascitis, esplenomegalia, que es del vaso, ¿no? Obviamente. Irritación yugular, disminución de la presión arterial, edemas periféricos sobre todo, y oliguria. Bien, queda un minuto. Vamos a entrar al mismo link que les mandé, ¿ya? Bien. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, no duden en preguntar. Cualquier tipo de pregunta yo se la voy a resolver o le voy a ayudar, ¿ya? Voy a continuar entonces. Bien, valvulopatía tricuspidia, o sea, una afección del lado derecho